cuento facilito con Paola del Carpio, quien nos ayuda a entender los temas económicos y ya está con nosotros esta mañana. ¿Cómo estás, Paola? Hola, Alicia, ¿cómo estás? Buenos días. Hoy nos toca hablar de un tema que creo que nos preocupa a todos, sobre todo a los que somos papás. Ajá. Y es que, como sabemos, la calidad de la educación en general en nuestro país no era particularmente buena antes de la pandemia. Así es. Pero tras 2 años de cierres de escuelas, vemos que esta se ha deteriorado aún más. Ajá. ¿Están aprendiendo o no están aprendiendo los niños? Es la Tanto pregunta esfuerzo que hace uno para que vayan papás, a estudiar. ¿No es cierto? Sobre todo porque la pandemia los alejó de las aulas y vino la educación virtual, pero ¿realmente han aprendido o no? ¿Cuáles son los valores del aprendizaje en el Perú, Paola? Así es, bueno, acaban de salir hace unas semanas los resultados de la evaluación muestral de estudiantes y vamos a ver cómo ha cambiado esto entre el 2019 y el año 2022. Ok. Entonces, acá tenemos segundo de primaria y cuarto de primaria. Ya. Para el caso de lectura, si los chicos entienden o no lo que leen, Sí. en el 2019 solo el 37.6% de ellos entendían lo que leían en segundo grado de primaria. Ya. Esto no ha cambiado. Ajá. Entre 2019 antes de pandemia, 2022 después de la pandemia y Ok. después de todo este tiempo de cierre de colegios. Ok. Sin embargo, en cuarto de primaria vemos que sí ha habido un deterioro. Pues casi el 35% entendían lo que leían, pero ahora solo el 30%. O sea, sí hubo una reducción, una disminución de su aprendizaje en temas de lectura. Sí, y hay que decir, igual son porcentajes bajos, ¿no? O sea, estamos hablando de algo que estaba mal y ahora está peor. Peor, claro, igual ¿no? es poco. Y bueno, es aún más trágico si vemos matemáticas, ¿no? En segundo grado solo el 17% tenía resultados satisfactorios en matemáticas. Ajá. Y ahora es el 12%. ¿No? Para segundo de primaria. Bajísimo, bajísimo. Es una diferencia muy importante y exacto, son porcentajes muy bajos, ¿no? Y en cuarto de primaria teníamos que el 34% de los estudiantes por lo menos podían, aprendí algo. Sí, tenían un nivel satisfactorio en matemáticas y ahora solo es el 23.3%. O sea, hay una pérdida de deterioro aprendizaje notorio según las muestras que se han hecho y en estos resultados solo en segundo de primaria y en cuarto de primaria. Sí, y si lo vemos en general, bueno, estos son promedios nacionales, ¿no? Pero si vemos, por ejemplo, las regiones, en el caso del sur, Arequipa, Tacna, Moquegua, vemos que, por ejemplo, en lectura para segundo de primaria supera el 50% el porcentaje de chicos que logran resultados satisfactorios. Pero en Loreto, por ejemplo, es menos del 10%. Entonces hay diferencias bien marcadas. Entiendo entonces, Paola, que no era pues vana la preocupación de muchos padres que sentían y que veían que sus hijos no estaban aprendiendo de la mejor manera, ¿no? No, y justamente por esto que dices, vamos a ver el siguiente cuadro donde se resaltan las diferencias entre grupos de la población, porque no todos en casa tenemos laptops, no todos en casa tenemos la misma posibilidad de acceder a lo que era aprender en casa. Había familias que tenían 3 hijos y un celular. ¿Cómo hacías esa clase virtual? Y aparte del trabajo virtual de los papás en algún caso, ¿no? Entonces, bueno, si vemos las brechas entre zonas urbanas y zonas rurales, estas ya eran marcadas antes, pero todas las brechas en general se han hecho más grandes, ¿no? En urbano teníamos, en el caso de lectura, para segundo de primaria, que el 42% de los chicos tenían resultados satisfactorios. Ya. Y en rural, ni siquiera el 20%. O sea, esta diferencia es de 25 puntos porcentuales. Ajá. Antes igual era alta, pero era un poco menor. Ajá, ¿no? pero igual es muy fuerte la diferencia. Sí, o sea, la así brecha, la distancia se acentúa mucho más. En este caso, por ejemplo. Y este creo que es un caso bien importante a resaltar. Vemos que en promedio los estudiantes de colegios privados tienen mejores resultados que aquellos de colegios públicos, 52.5% versus casi 32%. Pero si vemos un poco más el detalle de la cifra, que no lo tenemos aquí en gráfico, pero les cuento que en aquellos colegios privados, pero que son de bajo costo, normalmente es una pensión inferior a 200 soles y que además no siempre tienen las mejores condiciones de infraestructura, los resultados no son mejores que en el caso de los públicos. Ajá. Así que no siempre es cierto que un colegio privado sea mejor que un colegio público. Okay. Así que atención a los padres a eso, hay que estar muy atentos
a dónde están yendo a estudiar nuestros Hay que niños. evaluar bien al colegio que estoy poniendo a mis hijos y sobre todo cuáles son sus resultados, ¿no? Exactamente. Sus logros. Este de aquí... Y este es muy marcado, vemos los niveles socioeconómicos, claro, tiene que ver mucho con las condiciones de la vivienda. Entonces, si yo tengo una vivienda sin acceso a internet, sin ahí acceso a marcadísimo. dispositivos, ¿no? Sin agua. ¿Qué nos deja ¿no? esta desigualdad? ¿Qué nos deja que nuestros chicos estén aprendiendo menos, Paola? Bueno, claramente lo primero que hace es acentuar más las desigualdades que ya teníamos, Sí. ¿no? Pero además, y con toda la inflación y con todo lo que hemos estado analizando en semanas anteriores, los chicos están aprendiendo menos, también pueden estarse nutriendo menos y en el futuro van a ser menos productivos cuando les toque insertarse en el mercado laboral. ¿Y qué significa eso? Porque, claro, muchas veces dicen que los economistas hablamos solo de productividad, pero eso al final lo que significa es que van a tener menos capacidad de generar ingresos propios, ingresos futuros para ellos y sus familias. Menos conocimiento, entonces tienen oportunidades de trabajo mucho más segmentadas, ¿no es cierto? Con salarios menores, con oportunidades de repente de no crecer o expandirse, ¿no es cierto? Claro, las oportunidades se van cerrando. Y claro, acá estamos hablando de promedios, imagino que para los padres cuando ven esto es desalentador, pero también quisieran saber un poco más específicamente sobre el colegio de sus hijos. Hay que decir que lamentablemente en el Perú se ha dejado de hacer evaluaciones censales, es decir, ya no se evalúa a todos los colegios, sino que se agarra una pequeña muestra y con eso estadísticamente vemos que sea representativo. Paola, y cerramos el tema y cerramos el bloque aquí en el centro, recordando lo importante que es la educación y preocuparnos en la educación, porque generas gente informada, gente que no va a ser vulnerada, ¿no es cierto? Que tienen capacidad para conseguir mejores empleos, mejores oportunidades de carreras estudiantiles, mejor opción en el mundo. Entonces la educación es básico para cualquier país. Así es, y solo quería dejarles el link de Identicole, que era la página web donde antes, hasta donde se hizo la evaluación censal, que fue hasta el año 2018, podías entrar al resultado de cada colegio y podría, bueno, un papá, una mamá ver ahora pues cómo le iba a ese colegio donde va su hijo, por lo menos hasta el 2018. Para saber, ¿no?, dónde estás invirtiendo. Así es. Entonces el link es identicole.minedu.gov.pe. Ahí podemos obtener información de cómo les ha ido a los chicos de ese colegio específicamente en matemáticas y lenguaje en el pasado. Perfecto. Muchísimas gracias, querida Paola. Gracias por traernos toda esta información. Vamos de inmediato, amigos, dejando, te lo cuento facilito, a las 8 de la mañana con 41 minutos,